durante 32 años. Mi esposo salía cada viernes a las 12 en punto rumbo al banco, siempre con una carpeta bajo el brazo, como si guardara el mismo secreto de siempre, uno que nunca me explicó. Ni una sola semana faltó, ni con lluvia, ni con el calorazo, ni en puentes largos, ni siquiera aquel año que se resbaló en la escalera de atrás y se fracturó una costilla. Cuando murió, por fin entendí por qué había sido tan fiel a esa rutina. Y la verdad me dejó helada en el lugar. Pero eso viene después. Me llamo Isidora Ramírez. Tengo 62 años. La mayor parte de nuestro matrimonio pensé que la costumbre de los viernes de Arturo tenía todo el sentido del mundo. Él era el ordenado de los dos, el que llevaba las cuentas y ponía las cosas en su lugar. Yo me encargaba del resto de la vida, las comidas, las posadas, los rincones suaves de nuestra casa. Él pagaba las facturas, revisaba los saldos y todo lo que necesitaba a mano firme. Cada viernes, a la hora de la comida, daba un golpecito a su reloj. Me besaba la mejilla y decía que regresaba antes de las 3. Yo siempre le creí. Nunca le pregunté por qué tenía que ser viernes. Nunca le pregunté por qué siempre la misma sucursal. Nunca le pregunté por qué regresaba un poco más callado esos días, como si cargara un peso que no quería soltar. Me repetía que así era Arturo. Un hombre que encontraba refugio en lo que se repite. Hubo momentos, pequeños, en que sentí que algo se apretaba por debajo, como si la rutina ya no fuera costumbre sino necesidad. Guardaba esos momentos en un cajón y los alisaba con excusas. El último viernes que fue al banco, nada se sintió distinto. No tenía idea de lo rápido que se iba a romper esa ilusión cuando empezara el capítulo 2. La llamada llegó mientras hacía fila en el mercado de la calle Hidalgo, con un cartón de huevos en la mano y pensando en puras tonterías. El celular vibró 2 veces. Al ver el número se me encogió el pecho. Señora Ramírez, dijo una voz de hombre. Habla el oficial Ledesma. Se desplomó en la oficina justo antes de salir a su corrida habitual de los viernes al banco. Me agarré del mostrador. Voy para allá. El hospital quedaba a 10 minutos, pero el camino se me hizo eterno, como si el tiempo se hubiera puesto flojo en las orillas. Cuando corrí hacia urgencias, una enfermera salió a mi encuentro. Con solo verla a los ojos ya supe más que con cualquier palabra. Isidora me dijo bajito. Arturo no resistió. Fue un infarto fulminante. Se fue rápido. Por un instante todo dentro de mí se quedó en silencio. No roto, simplemente en silencio. Minutos después llegó David Torres, compañero de oficina de Arturo. Venía pálido. Estaba en su escritorio, dijo. De repente hablaba de la corrida al banco y al siguiente segundo cayó. Asentí sin poder hablar. La corrida de los viernes. Hasta en su última hora la rutina lo sostuvo. Me dejaron estar un rato con él. Toqué su mano, ya fría, y esperé las lágrimas que creía que llegarían. No llegaron. En cambio, algo se aflojó dentro de mi pecho, suave y vergonzoso. De regreso a casa, el asiento del copiloto se sentía demasiado vacío y el silencio me aplastaba más que el dolor. 3 días después del funeral, estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de té ya tibio cuando el correo cayó por la rendija. Lo de siempre, tarjetas de pésame, el recibo de la luz, un volante de limpieza de canaletas, y luego vi el sobre, grueso, color crema, con el logo del Banco Bajío. Fruncí el ceño y abrí con el dedo. Señora Isidora Ramírez, le extendemos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del señor Arturo Ramírez. Como titular secundaria de emergencia designación, que su esposo agregó hace muchos años. Usted tiene derecho a acceder cuando guste. Lo leí 2 veces. Luego, una tercera. Titular secundaria, caja de seguridad. Arturo nunca mencionó ninguna caja. Nunca dijo que necesitara una. Nunca dijo que mi nombre estuviera ligado a algo más que la cuenta mancomunada. Llevé la carta a la sala donde mi vecina Linda andaba doblando las últimas cazuelas prestadas. Me vio la cara y se enderezó. ¿Qué pasó? Le pasé la carta.
La leyó y juntó las cejas. ¿Una caja de seguridad? ¿Desde cuándo dice? Que más de 32 años susurré. Dudó. Arturo nunca te comentó nada, no. Ni una vez. Se hizo un silencio más pesado que cualquier abrazo de condolencia. Linda dejó la carta con cuidado. ¿Quieres que te acompañe? Voy sola, dije. Soné más firme de lo que me sentía. Si Arturo me ocultó algo tanto tiempo, tengo que verlo yo misma. Esa noche puse el sobre junto al viejo reloj de Arturo en el buró. Lo miré como si el papel pudiera moverse y explicarse solo. Para la mañana ya tenía cita en el banco. La rutina que Arturo sostuvo 32 años ya no era solo costumbre. Era una puerta que esperaba ser abierta. Al día siguiente entré al Banco Bajío y le entregué la carta a la recepcionista. La miró, me miró a mí y se le suavizó la cara. Señora Ramírez, claro, Patricia La Pasa. Una mujer como de 50 y tantos, voz tranquila. Me llevó por un pasillo asegurado. Su esposo venía a esta sucursal cada viernes, dijo en voz baja. Era muy puntual. Sí, contesté. Lo era. Abrió la bóveda. Sacó una caja metálica larga y la puso sobre la mesa de un cuartito privado. Tómense el tiempo que necesite. Cuando se fue, el silencio me apretó las costillas. Levanté la tapa. Lo primero que vi fue una carpeta que decía Isidora Ramírez. Se me hizo un nudo en el estómago. Dentro había varios sobres delgados, repletos de documentos que Arturo debió doblar y acomodar con cuidado año tras año, y firmas, mis firmas, pero no eran mías, susurré a Arturo. ¿Qué es esto? Debajo había un montón de contratos de crédito hipotecario, 3 renovaciones de crédito con garantía hipotecaria, trámites que se hicieron por correo en los 90. Antes de que pidieran tantas identificaciones, sentí que la sangre me subía a la cara. Yo nunca firmé esto, dije en voz alta, como si alguien fuera a contestarme. Saqué otro expediente, más pesado, lleno de papeles, propuestas de negocio que nunca cuajaron, cartas a inversionistas, recibos. El nombre de Gabriel aparecía una y otra vez. Su letra, sus correos, su desesperación escrita en los márgenes. Me recorrió una ola de frío. Mi hijo. Al fondo había un fajo de cartas mecanografiadas, solicitudes de reestructura, fechadas año tras año con la letra impecable de Arturo. Reconocí al instante cómo escribía como quien tiene miedo de gastar tinta de más. Él había estado tratando de arreglar esto. En silencio, solo, me recargué en la silla agarrando la orilla de la mesa. Cada documento contaba la misma historia: los créditos, las tarjetas, la deuda. No eran cosa de Arturo, eran de Gabriel. Arturo había estado cubriéndolo durante décadas. Se me escapó un susurro. ¿Cuánto tiempo me has estado mintiendo? Gabriel. Las firmas falsificadas se me nublaron un segundo y luego volvieron a enfocarse. Pasé el dedo por una. La forma de mi propio nombre escrito por mano ajena. ¿Qué manos se hicieron pasar por las mías tantos años? Lo llamé esa misma tarde. La voz me salió firme, pero las manos me temblaban. Tienes que venir, le dije. Suspiró fuerte. Mamá, estoy en plena junta. Es importante. Una hora después entró a la casa con cara de fastidio. ¿Qué pasa ahora? Levanté la carpeta con las firmas falsificadas. Abrí la caja de seguridad. Se quedó tieso medio segundo. Un parpadeo casi invisible, pero lo vi. No sé por qué andas hurgando en las cosas viejas de mi papá, dijo, tirándose al sillón. Lo que haya ahí es puro papeleo. Papeleo con mi firma falsificada. Se le tensó la quijada. Se quedó helado. Luego soltó una risa que no le llegaba a los ojos. Mamá, eso es de hace 1000 años. Ni me acuerdo de la mitad. A lo mejor papá firmó por ti para no molestarte. Arturo jamás haría eso, le dije. Él respetaba las firmas, respetaba la ley. Puso cara de burla. Mamá, papá no era perfecto. No dije bajito, pero esto no es él. Miró la carpeta de reojo y luego desvió la vista. Mira, los créditos eran para inversiones. Iban a salir.
Tú sabes cuánta gente decía que mi empresa tenía futuro. Vi los números. Gabriel no solo fracasó, se incendió. ¿Y qué querías que hiciera? Subió la voz. Era una oportunidad de hacer algo grande. Pero nadie creyó en mí. Así que sí, tomé riesgos. Riesgos con mi nombre. Se levantó de golpe. Tú no entiendes, pues explícamelo. Se frotó la cara. Papá dijo que me ibas a ayudar. Siempre decía que lo iba a arreglar antes de que se pusiera feo. ¿Sabía él que estabas firmando con mi nombre Silencio? Pesado como plomo. Al fin murmuró papá. Siempre arreglaba todo. Si no quería que pasara, me hubiera dicho que no. El tono de culpa hacia Arturo me cortó por dentro. Te pregunto una sola cosa. Dije quedito. ¿Por qué te asustaste cuando te dije que abrí la caja? No contestó con palabras. Solo miró hacia la puerta, como planeando la fuga. La carta estaba al fondo del montón de documentos de créditos, metida en un sobre sencillo con mi nombre escrito, con la letra cuidadosa de Arturo. Verla me cortó la respiración. Siempre escribía mi nombre como si fuera importante. Me senté a la mesa de la cocina y abrí con el dedo. El papel temblaba en mis manos. Isidora empezaba. Si estás leyendo esto es porque ya me fui y la verdad por fin te alcanzó. Perdóname. No espero que me perdones, pero necesito que sepas cómo empezó todo esto. Se me nublaron los ojos un momento, pero me obligué a seguir. Después de la primera falsificación cambié todas las contraseñas y restringí accesos, pero Gabriel siempre encontraba otra forma, otro prestamista, otra promesa que yo no podía dejar caer. Pensé que protegerlo era protegerte a ti. Me tapé la boca con la mano mientras las palabras se hundían. Saqué los créditos para tapar sus fracasos. Pagué las tarjetas. Cada viernes iba al banco a renegociar plazos y ganar tiempo. Cada semana creía que estaba a un paso de solucionarlo todo. De verdad pensé que podía ahorrarte este peso. Susurré, ay, Arturo. Gabriel siempre decía que solo necesitaba un mes más, una oportunidad más. Yo le seguía creyendo. Tenía miedo de que si no lo ayudaba perdiera todo. O peor, que lo perdiéramos a él. Sentí un dolor filoso detrás de las costillas. Debí decírtelo. Ahora lo sé, pero seguía pensando que podía resolver el desastre antes de que te tocara. 32 años se fueron más rápido de lo que imaginé. La siguiente línea me deshizo. Nunca quise traicionarte. Nunca dejé de quererte, solo que no supe cómo dejar de querer a nuestro hijo, aunque nos estuviera ahogando. La carta terminaba con un perdón sencillo, escrito 2 veces, como si no se atreviera a dejar de intentarlo. La dejé despacio sobre la mesa. La cocina se sintió más chica, los latidos más fuertes, todo filoso y suave al mismo tiempo. Arturo había cargado décadas con una verdad que nos pertenecía a los dos. Lo quería. Estaba furiosa con él. Y lo extrañaba con un dolor que no sabía nombrar. Lo llamé otra vez a la mañana siguiente. Esta vez contestó al segundo timbre. Tenemos que hablar, le dije. Resopló fuerte. Mamá, ya te dije, papá lo manejaba todo. Lo que esté en esa caja no es culpa mía. Leí la carta de Arturo. Silencio. Denso. Pesado. ¿Qué carta? Preguntó demasiado rápido. La que escribió antes de morir. La donde dice que tú falsificaste mi firma cuando tenías 24 años. La donde cuenta que pasó 32 años limpiando tu desastre. 20 minutos después, entró a la casa con ojeras, mirando a todos lados menos a mí. Déjame verla, dijo. Le entregué la carta. Leyó las primeras líneas y la soltó sobre la mesa como si quemara. Papá no debió escribir eso. No debió vivirlo, le contesté. Tú lo obligaste. Se le endureció la cara. No era ninguna víctima, mamá. Él prometió ayudarme. Decía que lo iba a arreglar. Siempre decía eso. Lo decía porque tú no le dejaste otra salida. No es justo, estalló. Empezó con un negocio que no pegó. Luego las tarjetas. Luego los préstamos rápidos. Cada vez que intentaba salir me hundía más. No sabía cómo parar. Nadie quiso invertir. Entonces papá entró al quite. Él creía en mí.
Tenía miedo de lo que pasaría si no lo hacía. Su mirada titubeó vergüenza, luego coraje, luego algo más frío. Yo no te pedí que te metieras. Tú estás empeorando todo. Tú me metiste el día que firmaste con mi nombre. Desvió la mirada. No pensé que importara tanto. Papá decía que tenía un plan, que tú no necesitabas el estrés. Tú te hiciste pasar por mí, dije bajito, con tinta y con deudas. Se restregó la cara con las manos. No quería que llegara tan lejos. Solo quería una oportunidad más. Papá siempre decía que un mes más podía cambiarlo todo. Lo decía porque tú lo empujaste hasta allá. Retrocedió como si lo hubiera golpeado. Tú no sabes lo que es, murmuró. Todos esperan que triunfes y cuando fallas tienes que buscar cómo arreglarlo. Lo arreglaste usándome a mí. Me miró y por primera vez no reconocí al hombre que tenía enfrente. No al niño que Arturo cargaba en los hombros. No al adolescente que pedía segundas oportunidades. Esta versión era más filosa, más hambrienta, desesperada de una forma que me asustaba. Mamá dijo quedito, por favor no me arruines la vida por esto. Sostuve la carta entre nosotros. Tú te la arruinaste mucho antes de que yo abriera esa caja. Esa misma semana contraté a una abogada. Se llamaba Jennifer Salazar, una mujer de unos 40 y tantos, directa y sin rodeos, que escuchó sin interrumpir mientras yo le contaba de las firmas falsas, los créditos, las visitas de los viernes y los años de daño. Cuando terminé, cerró la carpeta y dijo, presentamos ya. Esto no es descuido. Es robo de identidad y abuso financiero de largo plazo. Usted no responde por deudas que nunca firmó. Escuchar eso me asentó algo por dentro, como cuando te acomodan un hueso dislocado. Jennifer presentó primero una demanda civil para anular las deudas mientras el banco abría una investigación interna por lo penal. Gabriel ni me miró cuando entró al juzgado. Traía el traje arrugado, el pelo revuelto, pero los ojos desafiantes. Cuando nuestras miradas se cruzaron, volteó la cara. Jennifer se acercó. Mantenga la calma. La verdad funciona mejor cuando quien la lleva no titubea. El abogado del banco mostró primero los contratos. Estas firmas coinciden con los documentos legales de la señora Ramírez, dijo. Jennifer se puso de pie. Coinciden con su nombre, no con su mano. Traemos perito calígrafo que lo confirma. El experto en grafología testificó después, señalando las diferencias en cada firma. Estas no las escribió la señora Ramírez, dijo. La presión, la inclinación y las proporciones son completamente distintas. Luego vinieron los registros de reestructura de Arturo, años de cartas pidiendo prórrogas, renegociando plazos o moviendo saldos. El juez las hojeaba con el ceño cada vez más fruncido. Señora Ramírez, me dijo, ¿usted sabía que su esposo hacía todo esto? No contesté. Él no quería que yo cargara el peso que él cargaba. El abogado del banco objetó. La intención no cambia la responsabilidad. Como cónyuge, ella se benefició de esos créditos. La voz de Jennifer cortó la sala. No se benefició, estuvo en peligro. Ese dinero fue directo a los negocios fallidos del hijo, a cuentas que la señora Ramírez nunca vio ni controló. Eso no es beneficio conyugal, es explotación. Gabriel se movió inquieto en su asiento. Papá prometió que lo iba a manejar, dijo fuerte. Dijo que mamá no tenía por qué saber. El juez hizo una pausa. Señor Ramírez, ¿está admitiendo participación en estos créditos? Gabriel abrió la boca y la volvió a cerrar. Su silencio habló más que cualquier confesión. Tras un largo momento, el juez dejó los papeles a un lado. La sentencia es a favor de la señora Ramírez. Las deudas fraudulentas quedan anuladas. Se levantan los gravámenes. Ella no tiene ninguna responsabilidad. El mazo golpeó una vez. Limpio. Definitivo. Jennifer me tocó el brazo. Lo logró. Asentí. Pero la victoria no llegó como ola. Se acomodó despacio, como una verdad que todavía no estaba lista para aceptar. Después del fallo, Gabriel dejó de llamar. Me llegó el rumor, por una prima se había salido de su departamento
y agarró un trabajo temporal en Vancouver. Para aclarar la cabeza, dijo ella. Yo no contesté. No confiaba en que mi voz se mantuviera entera. Fui 2 veces más con Jennifer a finiquitar los papeles que quitaban los gravámenes fraudulentos. Cuando me entregó el documento final de liberación, dijo: su casa está a salvo. Isidora, nadie la vuelve a tocar. Asentí. Gracias. Por todo. Sonrió leve. Usted se salvó sola. Yo solo ayudé con el trámite. Ojalá fuera tan sencillo. Sin deudas. Tuve que reconstruir mis propios ingresos. Arturo había cuidado celosamente el gasto diario. Dejó que el fondo de retiro se llevara el golpe en lugar de tocarnos el día a día. Ahora entendía por qué siempre decía que el retiro lo vemos después. Así que bajé a la librería Wallace en la calle Hidalgo. El local donde Arturo me compraba mis novelas de cumpleaños. La dueña, una señora canosa que se llama Francisca, vio mi solicitud. Fue bibliotecaria escolar más de 30 años. ¿Sí? ¿Ama los libros o nomás los aguanta? Se me escapó una risita. No aguanto nada que tenga lomo e historia. Asintió. 3 días a la semana. Empieza el lunes. Necesitamos a alguien que sepa la diferencia entre lo que la gente pide y lo que de verdad necesita. El trabajo era sencillo: clasificar novedades, ayudar a encontrar favoritos perdidos, cobrar. Pero me dio piso firme. Me regaló horas en que mi cabeza no daba vueltas a la carta de Arturo ni al silencio de Gabriel. Una tarde, mientras acomodaba una fila de libros usados de pasta dura, me di cuenta de que el temblor de mis manos había desaparecido. El silencio dentro de mí ya no era miedo. Era espacio y podía respirar ahí. 1 año después del juicio entré a otro banco, no al Bajío. Un lugar donde Arturo nunca puso un pie, donde sus rutinas no resonaban. Una cajera joven me sonrió. ¿En qué le ayudo? Quiero abrir una cuenta con mi apellido de soltera. Los papeles legales quedaron listos la semana pasada. Decirlo en voz alta fue como girar una llave dentro de mis costillas. La cajera no sabía el peso que llevaba, los años detrás. La mujer que dejé de ser mucho antes de darme cuenta de que tenía opción, me pasó una forma. Cuando guste, firmé mi apellido de soltera con trazos firmes, sin falsificaciones, sin sombras, solo mi mano, mi decisión, mi vida. Al salir, el viento me levantó la orilla del abrigo y por un instante sentía a Arturo a mi lado, arrepentido, amoroso, humano. Sentí también a Gabriel, lejos, todavía desenredando el desastre que dejó, pero ninguno de los dos decidió este paso. Lo decidí yo. Caminé por la banqueta. El sol de la tarde bajo y cálido. Y por primera vez en décadas el viernes no le perteneció a nadie más. Si estuvieras caminando junto a mí ahora, dime, ¿qué verdad elegirías finalmente vivir a los 62? Dale me gusta. Comenta o suscríbete si alguna vez tuviste que volver a armar tu vida desde los cimientos.